Carlos, actualmente eres el director del Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas. Quiero que presentes a toda la gente que está atendiendo al Congreso qué es el Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, cuánta gente hay que atender, ¿no? A cuántos atendéis, si tienes algún número así más o menos indicativo, y bueno, cuáles son tus funciones como director. Muchas gracias, Guillermo. Primero, saludar a todos y agradeceros la deferencia de que nos hayáis llamado y bueno, poder exponer un poco la actividad del instituto y a qué nos estamos dedicando. Contestando un poco a tu pregunta y demás, nosotros somos el centro que se dedica a la profesionalización y capacitación de los empleados públicos de Andalucía. Básicamente, los empleados de la Administración General de la Junta de Andalucía, pero que también influenciamos, por así decirlo, sobre el resto de administración sectorial. Y a su vez, homologamos las acciones formativas para que tengan una cierta validez de otras administraciones, como puede ser la administración local o universidades, etcétera, ¿no? En un sistema, por un lado, de homologación y por otro lado también de financiación de la formación. Somos los titulares de la competencia y, por lo tanto, también somos los que gestionamos los fondos de formación continua del Ministerio transferidos a las comunidades autónomas, ¿no? Y en ese sentido llevamos adelante. Nuestra actividad está centrada, la Junta de Andalucía tiene aproximadamente unos 70 y algún mil empleados públicos en el campo de la Administración General. El resto suelen ser, estamos hablando de sanitarios y docentes, hasta 300 y pico mil empleados, 370 y tantos mil empleados públicos de una manera directa. De manera indirecta hablaríamos, como digo, de las entidades locales, que son otros tantos a los que se ven afectados sobre un volumen. Como yo digo, nuestra clientela no son tanto estos, sino la mejora del servicio público y, por lo tanto, sobre un volumen de más de 8 millones de personas que viven en Andalucía y, por lo tanto, a los que, lógicamente, nos debemos. Visto lo que es el Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, nos vamos a centrar ya en lo que es una materia que sé que pasa por tu mesa. Sé que pasa por tu mesa tanto cuando tienes que contratar, porque tú eres un órgano también que tiene que acudir al mercado para contratar bienes y servicios y cumplir con tus necesidades, y sé que también tienes que gestionar, pues bueno, por así decirlo, la formación en contratación pública. Como responsable del Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, ¿quién entiendes tú que es el último encargado o el responsable de la tarea de profesionalizar a los empleados públicos en Andalucía en esta materia tan compleja como es la contratación pública? Bueno, es una pregunta complicada en el sentido de que el responsable no es unívoco. Yo creo que en esto compartimos varios las responsabilidades de la mejora y la profesionalización de la función de la contratación pública o de otras funciones dentro de la propia administración. En el caso de Andalucía tenemos, por un lado, desde el punto de vista sustantivo o material, una dirección general que está en la Consejería de Hacienda, que es la titular del sistema contractual, por ejemplo, es la que funcionalmente es responsable del sistema informático de la contratación electrónica, por poner un caso. Desde la perspectiva de la gestión de personal, es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública la competente en establecer cuáles son los requisitos de profesionalización de los determinados perfiles profesionales. Y desde el punto de vista de la acreditación de las necesidades y, a su vez, de la capacitación y homologación y certificación competencial, es el Instituto Andaluz de Administración Pública quien debe facilitar estos elementos de profesionalización. Por lo tanto, son tres, por así decirlo, ¿vale? Y además, si cualquiera de ellos falla el sistema en muchas ocasiones. Y si no van muy de la mano, falla el sistema. Y esto es una de las cosas que yo siempre he dicho, muy especialmente respecto de los departamentos de función pública. El departamento de formación o el departamento de capacitación en la formación ya es una cosa un poco vieja. El departamento de capacitación o de aprendizaje
está al servicio de lo que reclama el sistema de gestión de recursos humanos. Y a su vez este está al servicio de lo que las unidades de sectoriales, de las distintas políticas sectoriales, reclaman. Por lo tanto, hablo con los nombres propios, pero a mí me gusta tanto Miriam, que es la directora de Patrimonio, como Natalia, que es la directora de Función Pública, como yo mismo, que soy el director del instituto, como la propia Secretaría General de Administración Pública, que está por encima un poco de nosotros, somos competentes para poder profesionalizar una actividad que es crítica y clave en el funcionamiento de nuestras administraciones. Crítica, clave, compleja. Bueno, yo he estado trabajando para vosotros. Vosotros estáis como promotores de ese aprendizaje, estáis haciendo, pues bueno, estáis diseñando, yo creo que actividades o productos un tanto novedosos. Cuenta al resto, ¿no? A toda esa gente que está haciendo el Instituto de las Administraciones Públicas, que tú consideres un poco, pues bueno, quizá novedoso o no, en materia de formación en contratación pública. Bueno, evidentemente tú eres parte de esa situación porque nos has ayudado y has colaborado con nosotros en la elaboración de un MOOC, de un curso masivo abierto online, con un enorme éxito el año pasado sobre contratación pública. Esta es una de las actividades que estamos poniendo en marcha, ¿no? Cómo hacer una formación, obviamente es una formación básica, y de entrada para tiznar todo lo que podemos saber de los principios básicos y de lo que es el sistema, ¿no? de la contratación pública, que creo que es clave y es crítico. Y además es abierto, con lo cual permite que no solo nuestros empleados públicos, sino empleados de otros sitios, pero no solo empleados, sino también profesionales, por ejemplo, de empresas contratistas, puedan formarse, y yo creo que es importante. Para mí la conjunción entre lo que es el empleado público y el sector privado, lejos de mirarse de espaldas, deben mirarse de frente, porque será la forma en la que se solucionen las situaciones. Y por eso MOOC, por ejemplo, permite que esto ocurra. Junto a eso hay cursos, evidentemente, de contratación que llevamos adelante, programas formativos de contratación, y de hecho se empezó a trabajar incluso en un posgrado en contratación pública, que nosotros estuvimos hablando con la Dirección General de Patrimonio de cara a empezar a formar ya especialistas de manera muy concreta en una titulación de posgrado, que está un poco parado, bueno, pues como todo ha pasado en estos días, también el tema de la pandemia, con las situaciones, bueno, pues se ha quedado ahí un poco estancado, pero que en algún momento tenemos que volver a retomar, ¿no? En cualquiera de los casos, sí que la novedad, por así decirlo, el elemento para mí más crítico, es que el instituto va a realizar una actividad muy intensa en la acreditación competencial de los aprendizajes de los trabajadores de lo público. Y eso quiere decir que la propia realización de una actividad formativa en sí misma no va a dar validez para la profesionalización, sino que lo que dará validez es tener la competencia para saber contratar. No haber hecho un curso de contratación, sino tener la competencia para saber. Y esto es en lo que se está trabajando, no solo en contratación, sino otras muchas competencias. Esta es una competencia específica, pero en otras muchas competencias. Y además, ya te adelanto que nuestro proyecto de ley de función pública lleva esa línea de trabajo, en el sentido de que los puestos de trabajo se ganarán no porque uno tenga unos años de antigüedad y unos cursos X, sino porque, con independencia de la antigüedad u otras circunstancias, porque sepa de, en este caso, contratos, o porque sepa de liderazgo, o porque sepa de, y todo esto acreditado por una institución que en principio, si no hay novedades, va a ser el Instituto Andaluz de Administración Pública el que lo gestione en Andalucía. Un cambio radical, un cambio radical. Has hablado de formación y de cursos especializados. Algo que estuvimos también ahí juntos fue en esa formación a los órganos de contratación, a los secretarios técnicos,
pocos sitios hacen una formación pensando en esa figura, ¿no? En el órgano de contratación. Es que es así, es que al final se forma al funcionario, pero al final en muchas ocasiones el titular de la competencia para firmar es una persona que viene de la calle y que no tiene ni idea y que no sabe en muchas ocasiones lo que está haciendo, ni lo que, ni cómo, no, ni si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y acaba teniendo consecuencias para él. De hecho, hay un libro, aquí te lo pongo, ¿vale? Sí. Que habla de la responsabilidad personal de autoridades y empleados públicos, de un paisano de Ricardo Rivero, el actual rector de la Universidad de Salamanca, que precisamente acaba imputando en responsabilidades precisamente por el desconocimiento en muchas ocasiones. Muchas ocasiones el alto cargo pide cosas que el funcionario se enfada y dice, ¿por qué me pides esto? Pues porque no lo sabe. En muchas ocasiones no lo sabe. No todos los altos cargos son o somos funcionarios. Yo soy funcionario y mi parcela, como conoce Guillermo, como conoces, viene del mundo de la función pública y he trabajado como funcionario. De hecho, yo empecé llevando un departamento de contratación en el Ayuntamiento de Logroño, con lo cual algo de la materia, y de hecho mis docentes en Valladolid eran en aquel momento los que trabajaban más contratos, que era Gaspar Ariño, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir, de esto siempre me ha gustado, es una materia que siempre he trabajado, pero claro, no lo saben. Entonces, hay que dar unas mínimas nociones para que sepan de qué están trabajando. Bueno, y les hicimos a los secretarios generales técnicos y a otros, pues sobre todo con las novedades, porque sobre todo para que no se incumplieran muchas de las condiciones. Este fue el criterio. Juan Carlos, nos conocemos desde hace bastante tiempo, desde el año, yo creo que fue 2010 o por ahí, en tiempos en los que estabas de subdirector en el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas, instituto en el cual fuiste promotor de la creación de lo que es INAP Social. ¿Mm? Corrígeme si en algo me equivoco o no. ¿Cómo ves que pueden jugar las comunidades, esos entornos de aprendizaje conectado en todo este reto que significa la profesionalización en la contratación? Tienen que jugar todo, Guillermo. Quiero decir, cuando yo llegué al instituto, yo venía de Castilla y León, venía de dirigir la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Y en la Escuela de Administración Pública, ya en el año 2008, empezamos a construir un software social asociado al aprendizaje, ¿no? Cuando llegamos al instituto, por encargo del director, se me puso al frente de la construcción del sistema de INAP Social. Y más que del sistema de INAP Social, realmente del ecosistema de gestión del conocimiento, en el que, entre otras patas, tenía al INAP Social, ¿no? En el que había una comunidad de contratación, como muy bien sabes, y en la que tú estabas, y otras comunidades distintas. El aprendizaje informal es el futuro para mí, es el futuro de nuestro sistema de aprendizaje. Nosotros podemos aprender de muchas formas. De hecho, yo siempre digo que cuando había muchos cursos presenciales, donde más se aprendía era en el café. Y eso es aprendizaje informal. El problema es que nadie nos lo acreditaba lo que aprendíamos. Y ahora el tema está no en dónde aprendo, que evidentemente las comunidades son una fuente tremenda de aprendizaje, casi más importante que otras, pero bueno, no desdeñemos otras, quiero decir, todas son importantes, pero es una de ellas. El tema está en todo lo que aprendemos, hay que certificarlo, hay que avalarlo de alguna forma para que esa profesionalización tenga un cierto aval. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que se pueden avalar cosas que no están en un temario específico, no, se puede avalar de otra forma. Y eso es lo que creo que dará un salto.